Déjame hacerte una pregunta simple que podría cambiar tu forma de ver la fe para siempre. Si el diezmo fuera tan importante como muchas iglesias enseñan hoy, ¿por qué Jesús prácticamente lo ignoró durante todo su ministerio? Las Escrituras nos revelan algo fascinante en Mateo 23:23, cuando Jesús habla a los fariseos sobre el diezmo, pero no de la manera que esperarías. La mayoría de las personas asume que Jesús estableció el diezmo como una práctica permanente para todos los creyentes. Pero la evidencia bíblica muestra algo completamente diferente. En esta investigación vamos a movernos en 3 pasos cruciales. Primero, descubriremos exactamente cuántas veces y en qué contexto Jesús mencionó el diezmo. Segundo, exploraremos qué era realmente el sistema de diezmos en el Antiguo Testamento y por qué era tan diferente de lo que practican las iglesias modernas. Tercero, revelaremos el modelo revolucionario de generosidad que Jesús y la iglesia primitiva implementaron para reemplazar el antiguo sistema. Y una vez que comprendamos esta primera capa, la verdadera historia comenzará a revelarse. El silencio de Jesús sobre ciertos temas es tan poderoso como sus palabras. Cuando leemos los 4 evangelios completos, encontramos que Jesús habló extensamente sobre el dinero, la riqueza, la pobreza y la generosidad. De hecho, aproximadamente 1 de cada 10 enseñanzas de Jesús trata directamente con temas económicos. Jesús habló más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno combinados. Comentó sobre la viuda pobre que dio 2 monedas pequeñas. Contó parábolas sobre talentos, minas, trabajadores de viñedos y administradores infieles. Advirtió sobre la imposibilidad de servir a Dios y al dinero simultáneamente. Pero cuando se trata específicamente del diezmo, el tema que consume tanto tiempo y energía en las iglesias modernas, Jesús guardó un silencio casi absoluto. Este silencio no es accidental ni insignificante. En el contexto del judaísmo del primer siglo, el diezmo era una práctica conocida y debatida. Los fariseos eran meticulosos en su cumplimiento. Las sinagogas estaban familiarizadas con el concepto. Si Jesús hubiera querido establecer el diezmo como una práctica obligatoria para sus seguidores, habría tenido innumerables oportunidades para hacerlo claramente. Pudo haberlo mencionado en el Sermón del Monte, donde estableció los principios fundamentales del reino de Dios. Pudo haberlo incluido en sus instrucciones a los 12 apóstoles cuando los envió a predicar. Pudo haberlo ordenado en la Gran Comisión antes de ascender al cielo. Pero no lo hizo. Y esta ausencia de instrucción directa sobre el diezmo a sus discípulos es profundamente reveladora. Algunos argumentan que el silencio de Jesús significa que simplemente asumió que el diezmo continuaría como antes. Pero este argumento colapsa cuando examinamos cómo Jesús trató otras prácticas del Antiguo Testamento. Jesús fue explícito y directo cuando quiso clarificar, modificar o afirmar prácticas religiosas. Habló claramente sobre el matrimonio, el divorcio, el sábado, la oración, el ayuno, la purificación ritual y los sacrificios del templo. Desafió interpretaciones tradicionales cuando era necesario. Amplió el significado de los mandamientos cuando lo consideró importante. Si el diezmo fuera una práctica que Jesús esperaba que sus seguidores continuaran, especialmente considerando su importancia económica, su silencio sería una negligencia pastoral imperdonable. Pero Jesús no fue negligente. Su silencio fue intencional. La pregunta que debemos hacernos es inquietante para muchos. Si Jesús no enseñó el diezmo a sus discípulos, ¿de dónde viene la insistencia moderna en esta práctica? La respuesta a esta pregunta nos llevará a través de 2000 años de historia de la Iglesia.
tradiciones humanas y la diferencia crucial entre el antiguo y nuevo pacto, nos obligará a examinar nuestras propias motivaciones para dar y nuestra comprensión de la gracia divina. Y lo que descubriremos podría liberar a millones de creyentes de la culpa, la manipulación y el legalismo financiero que ha caracterizado a tantas comunidades cristianas modernas. Suscríbete a este canal si quieres descubrir verdades bíblicas que raramente se predican desde los púlpitos modernos. Estamos a punto de explorar uno de los secretos mejor guardados del Nuevo Testamento. Pero antes de revelar qué dijo realmente Jesús sobre el diezmo, necesitamos entender a quién se lo dijo y por qué. Y esa historia comienza con los fariseos más religiosos de Jerusalén. Capítulo 2. 3 menciones que cambian. Todo Jesús mencionó el diezmo exactamente 3 veces en los evangelios canónicos. 3 veces en todo su ministerio registrado. Y cada una de estas menciones es crítica porque ninguna de ellas establece el diezmo como una práctica para sus seguidores. De hecho, cada mención ocurre en un contexto de crítica, no de afirmación. La primera aparece en Mateo 23:23, donde Jesús confronta directamente a los escribas y fariseos. Sus palabras son cortantes y reveladoras. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas cosas debían haber hecho sin descuidar aquellas. Analicemos cuidadosamente este pasaje porque es frecuentemente malinterpretado. Los defensores del diezmo moderno a menudo citan la frase «estas cosas debían haber hecho como prueba de que Jesús apoyó el diezmo». Pero esta interpretación ignora completamente el contexto y el propósito de la declaración. Jesús está hablando específicamente a fariseos que vivían bajo la ley mosaica antes de la institución del nuevo pacto. Está criticándolos no por diezmar, sino por su hipocresía de ser meticulosos en asuntos menores mientras ignoran las cuestiones morales fundamentales. El punto de Jesús no es validar el diezmo para el futuro, sino exponer la superficialidad religiosa del presente. Nota cuidadosamente que Jesús menciona hierbas específicas: menta, eneldo y comino. Estas eran plantas aromáticas de jardín que técnicamente no estaban incluidas en los requisitos originales del diezmo del Antiguo Testamento. Los fariseos habían extendido la ley más allá de sus límites originales, creando cargas adicionales que Dios nunca había ordenado. Estaban diezmando hasta las hierbas más insignificantes de sus jardines para demostrar su piedad superior. Pero mientras hacían estos cálculos meticulosos sobre especias, oprimían a las viudas, pervertían la justicia y carecían de compasión genuina. Jesús señala esta contradicción moral devastadora. Están tan enfocados en la contabilidad religiosa que han perdido completamente el corazón de la ley de Dios. La segunda mención aparece en Lucas 11:42, que es un pasaje paralelo con un lenguaje ligeramente diferente. Aquí Jesús dice: «Mas ay de ustedes fariseos, que diezman la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasan por alto la justicia y el amor de Dios». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Nuevamente, el contexto es idéntico. Jesús está denunciando la hipocresía religiosa, no estableciendo prácticas para la iglesia futura. La frase «esto era necesario hacer» se refiere a la justicia y el amor de Dios, los aspectos fundamentales que los fariseos estaban descuidando. Jesús no está diciendo que el diezmo es necesario para todos los tiempos. Está diciendo que bajo el sistema de la ley en el que estos fariseos operaban, no debían usar su meticulosidad en asuntos menores
como excusa para ignorar asuntos mayores. La tercera mención es quizás la más reveladora de todas. Aparece en Lucas 18, 9 a 14, en la parábola del fariseo y el publicano. Jesús cuenta la historia de dos hombres que fueron al templo a orar. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Esta es la única vez que Jesús menciona el diezmo en un contexto narrativo en lugar de una confrontación directa. Y es devastador. El fariseo usa su cumplimiento del diezmo como evidencia de su superioridad moral y su justificación ante Dios. Pero Jesús concluye la parábola diciendo que fue el publicano humilde, no el fariseo diezmador, quien descendió a su casa justificado. Deja que esto penetre profundamente. Jesús presenta a un hombre que diezma fielmente de todo lo que gana, quien ayuna regularmente, quien cumple meticulosamente con las prácticas religiosas externas. Y este hombre no es presentado como un modelo a seguir, sino como un ejemplo de orgullo espiritual y autojustificación. El mensaje implícito es claro: el diezmo no te justifica ante Dios. Tus prácticas religiosas externas, sin importar cuán meticulosas sean, aún no te hacen aceptable al Padre. Lo que Dios busca es un corazón quebrantado y humilde, no una contabilidad religiosa impecable. Estas son las únicas 3 veces que Jesús menciona el diezmo en los evangelios, y en cada caso, el contexto es crítica del legalismo religioso, no instrucción para sus discípulos. Jesús nunca les dice a Pedro, Juan, María Magdalena o cualquier otro seguidor que diezmen. Nunca incluye el diezmo en sus enseñanzas sobre mayordomía, generosidad o uso del dinero. Nunca establece el diezmo como una marca de discipulado genuino. Este silencio instructivo contrasta dramáticamente con su claridad sobre otros asuntos. Cuando Jesús quiere que sus seguidores hagan algo, lo dice directamente: amen a sus enemigos, perdonen 70 veces 7, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, tomen su cruz y síganme. Comenta abajo si esta información está cambiando tu perspectiva sobre el diezmo. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a hacer. Si Jesús no enseñó el diezmo, ¿qué era exactamente lo que los fariseos estaban practicando? Para responder esto, necesitamos viajar 1500 años atrás, al desierto del Sinaí, donde Dios estableció un sistema económico único para una nación única, con un propósito único. Y lo que descubriremos hará que te preguntes cómo el diezmo moderno llegó a parecerse tan poco al diseño original de Dios. Capítulo 3. El sistema oculto de los 3 diezmos. La mayoría de los cristianos creen que el diezmo del Antiguo Testamento era simple: dar el 10% de tus ingresos. Pero esta comprensión es tan inexacta que roza la ficción histórica. El sistema de diezmos establecido en la Torá era extraordinariamente complejo, con múltiples propósitos, múltiples destinatarios y múltiples frecuencias. No era un solo diezmo, sino 3 diezmos distintos que servían funciones completamente diferentes en la economía teocrática de Israel. Cuando comprendemos este sistema en su totalidad, se vuelve absolutamente claro por qué Jesús no lo trasladó al nuevo pacto. Era un sistema diseñado específicamente para una nación con un templo, un sacerdocio levítico y una estructura agraria única. El primer diezmo era el diezmo levítico, descrito en Números 18, 21 a 24. Este diezmo era anual y se entregaba específicamente a los levitas. Los levitas eran la tribu de Israel
designada para el servicio religioso, pero no recibieron herencia de tierra cuando Israel conquistó Canaán. Las otras 11 tribus recibieron territorios, ciudades, campos y viñedos. Los levitas recibieron ciudades dispersas entre las otras tribus, pero sin tierras agrícolas significativas. Su herencia era el servicio a Dios y su sustento provenía del diezmo del pueblo. El pasaje es explícito. He aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Este primer diezmo consistía en productos agrícolas y ganado, no dinero. Levítico 27, 30 a 32 especifica claramente: todo diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Nota la especificidad: granos, frutas o ganado. El diezmo era un producto de la tierra prometida, no un porcentaje de ingresos comerciales o salarios laborales. Si trabajabas como carpintero, herrero o comerciante en el antiguo Israel, técnicamente no estabas bajo la obligación del diezmo porque no producías productos de la tierra. El diezmo era fundamentalmente agrario, vinculado a la bendición de Dios sobre la tierra de Canaán. El segundo diezmo era el diezmo festivo, también llamado el segundo diezmo, descrito en Deuteronomio 14, 22 a 27. Este diezmo también era anual, pero servía un propósito completamente diferente. No se entregaba a los levitas, sino que la familia lo consumía en Jerusalén durante las festividades religiosas. El pasaje instruye: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Este diezmo era esencialmente un fondo obligatorio para celebraciones religiosas. Las familias llevaban el diezmo de su producción anual a Jerusalén durante las 3 grandes festividades: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Lo usaban para alimentar a su familia extendida, celebrar ante el Señor e incluir a los levitas locales en sus festividades. Si la distancia a Jerusalén era demasiado grande para transportar productos agrícolas, Deuteronomio permitía convertir el diezmo en dinero, viajar con el dinero y luego comprar comida y bebida en Jerusalén. Este diezmo no iba al templo ni sostenía al sacerdocio. Era para el disfrute familiar en el contexto de adoración comunitaria. El tercer diezmo era el diezmo de los pobres, descrito en Deuteronomio 14, 28 a 29 y Deuteronomio 26, 12 a 15. Este diezmo se recolectaba cada tercer año en lugar del diezmo festivo, así que en un ciclo de 7 años, 2 años tenías el diezmo festivo, pero en el tercero y sexto año, ese diezmo se destinaba a los pobres locales. El pasaje dice: al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Cuando sumas estos 3 diezmos, el total es asombroso. El diezmo levítico era el 10% anual. El diezmo festivo era otro 10% anual durante 5 de cada 7 años. El diezmo de los pobres era 10% en el tercero y sexto año.
Los eruditos bíblicos calculan que el israelita promedio entregaba aproximadamente 23,3% de su producción agrícola anual cuando se promedian estos 3 diezmos a lo largo del ciclo de 7 años. Y esto sin contar las primicias, las ofrendas por el pecado, las ofrendas de paz, las ofrendas voluntarias y otras contribuciones requeridas por la ley mosaica. Comparte este video si estás comenzando a ver cuán diferente era el sistema bíblico real del diezmo moderno. Ahora pregúntate, ¿cuántas iglesias que enseñan el diezmo obligatorio también enseñan los 3 diezmos completos? ¿Cuántas exigen 23,3% en lugar de 10%? ¿Cuántas destinan automáticamente cada tercer año de diezmos a los pobres locales sin condiciones? La respuesta es obvia: ninguna. Las iglesias modernas han tomado selectivamente un elemento del sistema del Antiguo Testamento, lo han descontextualizado completamente, lo han modificado para adaptarse a una economía monetaria y han ignorado los otros componentes del mismo sistema. Esto no es fidelidad bíblica, es tradición selectiva. Pero la pregunta más profunda permanece: si este elaborado sistema de 3 diezmos era tan importante para Dios, ¿por qué desapareció completamente en el Nuevo Testamento? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un evento catastrófico que cambió el judaísmo y el cristianismo para siempre, y está relacionado con el lugar más sagrado de la tierra siendo reducido a cenizas. Capítulo 4. La economía sagrada del templo. Para entender por qué el sistema de diezmos no pudo sobrevivir al nuevo pacto, debemos comprender su conexión inseparable con el templo de Jerusalén. El diezmo no era simplemente una práctica de generosidad personal, era parte integral de la economía religiosa que giraba alrededor del templo. El templo era el corazón pulsante de la vida religiosa, social y económica judía. Era el único lugar donde los sacrificios podían ser ofrecidos legítimamente. Era donde los sacerdotes ministraban diariamente. Era donde el sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo. Y era donde el sistema de diezmos encontraba su propósito funcional. Los levitas que recibían el primer diezmo servían en el templo en ciclos rotacionales. Mantenían las instalaciones, asistían a los sacerdotes, cantaban en los coros del templo, enseñaban la ley y administraban los asuntos religiosos. Sin el templo, su función completa desaparecía. El diezmo festivo se consumía en Jerusalén durante las festividades que requerían peregrinación al templo. Las familias venían, ofrecían sacrificios, celebraban en los atrios del templo y participaban en las ceremonias sagradas. Sin el templo, estas festividades perdían su centro geográfico y ceremonial. El diezmo de los pobres se almacenaba en las ciudades locales, pero seguía siendo parte del sistema de justicia social ordenado por la ley del templo. El templo también era el lugar donde se validaban y controlaban los diezmos. Había almacenes específicos para granos, aceite y vino. Había corrales para animales. Había registros de familias levíticas que tenían derecho a recibir porciones. Había todo un sistema administrativo para asegurar que los diezmos fueran recibidos, distribuidos y utilizados apropiadamente. Nehemías 10, 37 a 39 describe este sistema en detalle, y que traeríamos las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas, y del fruto de todo árbol, del vino y del aceite, para los sacerdotes, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas en todas las ciudades donde trabajásemos. El templo de Herodes, que estaba en pie durante el ministerio de Jesús,
Era una estructura masiva y extraordinariamente hermosa. Herodes el Grande había comenzado su renovación y expansión alrededor del año 20 a.C. y todavía estaba siendo completado durante los días de Jesús. Los discípulos quedaron asombrados por su magnificencia. Marcos 13:1 registra: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Algunas de las piedras del templo pesaban más de 100 toneladas. Los atrios podían acomodar a cientos de miles de peregrinos durante las festividades. El oro que cubría partes del edificio era tan brillante que reflejaba el sol del desierto con intensidad cegadora. Pero Jesús respondió a la admiración de sus discípulos con una profecía devastadora. ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esta predicción parecía imposible. El templo había existido en diversas formas durante casi 1000 años. Salomón construyó el primer templo alrededor del 960 a.C. Fue destruido por los babilonios en 586 a.C. Reconstruido por Zorobabel después del exilio alrededor del 516 a.C. y masivamente renovado por Herodes comenzando en el 20 a.C. Era el símbolo más permanente y central del judaísmo. La idea de su destrucción completa era inconcebible para los oyentes de Jesús. Pero Jesús sabía algo que ellos no sabían. El templo físico estaba a punto de volverse obsoleto porque él mismo era el nuevo templo. Juan 2:19-21 registra sus palabras enigmáticas: Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos dijeron: En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Jesús estaba anunciando una transición radical. El templo de piedra sería reemplazado por el templo de carne. El lugar donde Dios habitaba ya no sería un edificio en Jerusalén, sino el cuerpo resucitado de Cristo y, por extensión, la iglesia como cuerpo de Cristo. Esta transición tenía implicaciones monumentales para todo el sistema religioso judío. Si el templo ya no era el centro de adoración, entonces los sacrificios cesaban. Si los sacrificios cesaban, el sacerdocio levítico perdía su función principal. Si el sacerdocio levítico perdía su función, el sistema de diezmos que lo sostenía se volvía irrelevante. Todo el aparato ceremonial de la ley mosaica estaba estructurado alrededor del templo. Quita el templo y el sistema entero colapsa como un edificio sin fundamento. Dale like a este video si estás comenzando a ver cómo todo está conectado. Jesús no solo vino a enseñar nueva ética o dar mejores consejos de vida. Vino a inaugurar un nuevo pacto que haría obsoleto el antiguo sistema completo. El libro de Hebreos articula esto explícitamente. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y efectivamente, estaba próximo a desaparecer de la manera más dramática posible. Capítulo 5. El día que el sistema colapsó. En el año 70 después de Cristo, exactamente 40 años después de la crucifixión y resurrección de Jesús, las legiones romanas bajo el mando de Tito sitiaron Jerusalén. Lo que siguió fue uno de los eventos más catastróficos en la historia judía. Después de un asedio brutal que duró meses, a donde la hambruna se volvió tan extrema que se reportaron casos de canibalismo, los romanos finalmente rompieron las defensas de la ciudad. Entraron con furia vengativa después de perder miles de soldados en los combates, y su objetivo principal era el símbolo mismo de la resistencia judía, el templo. El historiador judío Josefo,
quien fue testigo ocular de estos eventos, describe la destrucción en detalle angustiante en su obra La guerra de los judíos. Relata cómo los soldados romanos prendieron fuego al templo a pesar de las supuestas órdenes contrarias de Tito. El fuego se propagó rápidamente a través de los atrios de madera y las habitaciones interiores. El calor era tan intenso que el oro que adornaba las paredes se derritió y corrió entre las grietas de las piedras. Los soldados romanos, motivados por la codicia, comenzaron a desmantelar el templo piedra por piedra para extraer el oro fundido. Sin saberlo, estaban cumpliendo literalmente la profecía de Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Josefo estima que más de 1 millón de judíos murieron durante el asedio y la conquista de Jerusalén. Miles más fueron esclavizados y dispersados por todo el Imperio Romano. La ciudad fue arrasada. El templo fue completamente destruido, con excepción del muro occidental que conocemos hoy como el Muro de los Lamentos. Este muro no era parte del templo mismo, sino parte del muro de contención que sostenía la plataforma sobre la cual se construyó el templo. Los romanos lo dejaron en pie como recordatorio humillante del poder de Roma sobre los pueblos conquistados. La destrucción del templo en el año 70 después de Cristo fue el fin definitivo de toda la economía religiosa del Antiguo Testamento. Sin templo, no había lugar para los sacrificios. Levítico había establecido claramente que los sacrificios solo podían ofrecerse en el lugar que Dios escogiera, y ese lugar era Jerusalén. Sin sacrificios, el sacerdocio perdía su función central. Los sacerdotes ya no podían ministrar en los atrios, ofrecer incienso, rociar sangre sobre el altar o entrar al lugar santísimo en el día de la expiación. Sin el sacerdocio funcionando, los levitas no tenían trabajo que realizar. Y sin los levitas cumpliendo su función asignada, el diezmo levítico perdía completamente su propósito. Es crucial entender que el judaísmo mismo tuvo que reinventarse radicalmente después del año 70 después de Cristo. El judaísmo del Segundo Templo, y que había existido desde el regreso del exilio babilónico hasta la destrucción romana, era fundamentalmente un judaísmo de templo, sacrificio y sacerdocio. Después del año 70, esto era imposible. El judaísmo rabínico emergió de las cenizas como una adaptación al nuevo contexto. Las sinagogas, que habían sido centros de enseñanza y oración, se convirtieron en el centro de la vida religiosa judía. Los rabinos reemplazaron a los sacerdotes como líderes religiosos. El estudio de la Torá reemplazó a los sacrificios como el acto central de devoción. La oración se entendió como sustituto del sacrificio de animales. Y el diezmo simplemente desapareció del judaísmo práctico. Los judíos modernos no practican el diezmo bíblico porque reconocen que era parte de un sistema que ya no puede funcionar sin el templo. Algunos judíos ortodoxos separan simbólicamente el diezmo de productos agrícolas cultivados en Israel, pero no lo entregan a nadie porque no hay levitas certificados para recibirlo. La mayoría de los judíos practica tzedaká, que es caridad voluntaria basada en principios de justicia social, pero esto es diferente del diezmo obligatorio de la Torá. Aquí está la ironía devastadora. Las iglesias cristianas que insisten en que los creyentes del nuevo pacto deben diezmar están imponiendo una práctica que ni siquiera los judíos modernos, que todavía viven bajo la ley mosaica en muchos aspectos, practican. Están tratando de mantener vivo un sistema que Dios mismo permitió que terminara dramáticamente con la destrucción del templo. Están ignorando el claro testimonio de la historia de que el diezmo era inseparable del templo.
el sacerdocio levítico y la estructura teocrática del antiguo Israel. Comenta si esto está desafiando lo que te han enseñado durante años. La pregunta que naturalmente surge es esta: si el sistema del Antiguo Testamento terminó con el templo, ¿qué implementó Jesús en su lugar? ¿Cuál era el modelo de generosidad del nuevo pacto? Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente revolucionaria, porque lo que Jesús ofreció no era un sistema más simple de contabilidad religiosa, sino una transformación radical del corazón humano. Capítulo 6. La revolución invisible de Jesús. Jesús no reemplazó el diezmo con un nuevo porcentaje o una nueva fórmula. Reemplazó todo el paradigma de obligación religiosa con algo radicalmente diferente: la transformación interna del corazón que produce generosidad espontánea. Su enfoque no era establecer nuevas reglas externas, sino crear nuevos corazones internos. Esta es la diferencia fundamental entre el antiguo y nuevo pacto. El antiguo pacto estaba escrito en tablas de piedra, era externo, prescriptivo, basado en cumplimiento de normas. El nuevo pacto está escrito en el corazón, es interno, transformacional, basado en nueva identidad. Jeremías 31, 31 a 33, profetizó este nuevo pacto siglos antes de Cristo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Te dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jesús cumplió esta profecía, no dando nuevas leyes externas, sino creando nuevos corazones internos. Su enseñanza sobre el dinero y la generosidad siempre apuntaba más allá del acto externo, hacia la actitud interna. En el Sermón del Monte, Jesús dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Nota el énfasis. No está estableciendo un porcentaje de donación, está cuestionando dónde está tu corazón. Cuando un joven rico vino a Jesús preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús no le dijo que diezmara fielmente. Le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Esto era mucho más radical que el 10%, era el 100%. Pero nota que Jesús no estableció esto como una ley universal para todos los seguidores. Era un desafío personal, basado en el ídolo específico de ese hombre, su riqueza. Jesús diagnosticó que la riqueza era lo que impedía a este hombre seguirlo completamente. El punto no era establecer una nueva regla de dar, sino exponer el corazón. Jesús elogió a la viuda pobre que dio 2 pequeñas monedas, el equivalente de unos pocos centavos. Marcos 12, 43 a 44 registra: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Nota que Jesús no calculó el porcentaje que ella dio. No dijo que debería haber dado exactamente el 10% de sus 2 monedas. Elogió la disposición de su corazón y el sacrificio que representaba su ofrenda. Ella dio no por obligación religiosa, sino por devoción genuina. Jesús contó la parábola de los talentos en Mateo 25.
donde diferentes siervos reciben diferentes cantidades y se espera que las administren fielmente. El punto no era dar un porcentaje específico de regreso al amo, sino usar sabiamente lo que habían recibido para el beneficio del reino. El siervo que enterró su talento por miedo fue condenado no por no diezmar, sino por no ser fructífero con lo que se le había confiado. La mayoría no se medía por porcentajes, sino por fidelidad y productividad. En Lucas 19, Jesús encuentra a Zaqueo, el cobrador de impuestos corrupto. Después de que Jesús se invita a su casa, Zaqueo experimenta una transformación del corazón. Su respuesta es espontánea y radical. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Nota que Zaqueo no dice, ahora voy a comenzar a diezmar fielmente como la ley requiere. Dice, voy a dar la mitad de todo lo que tengo y compensar 4 veces cualquier fraude que haya cometido. Esto va mucho más allá del diezmo. Y Jesús no lo corrige diciendo, no, Zaqueo, solo necesitas dar el 10%. En cambio, declara, hoy ha venido la salvación a esta casa. La generosidad radical de Zaqueo era evidencia de transformación genuina, no cumplimiento de una ley. Suscríbete si quieres más enseñanzas que desafíen el status quo religioso. El patrón es consistente a lo largo del ministerio de Jesús. Nunca establece un porcentaje fijo. Nunca ordena el diezmo a sus seguidores. En cambio, llama a una generosidad que fluye de un corazón transformado, que responde a las necesidades según se presentan, y que a menudo va mucho más allá del 10%. El estándar del Nuevo Pacto no es más bajo que el Antiguo Testamento, es infinitamente más alto, porque no se trata de alcanzar un umbral numérico, sino de entregar todo tu ser, incluyendo tus recursos financieros, al señorío de Cristo. Capítulo 7. El Nuevo Pacto y la libertad financiera. El apóstol Pablo, quien escribió más del Nuevo Testamento que cualquier otro autor, tenía múltiples oportunidades para establecer el diezmo como una práctica cristiana obligatoria. Escribió extensamente sobre el dinero, la generosidad, el apoyo a los líderes ministeriales y las ofrendas para los pobres. Pero en ninguna de sus cartas menciona el diezmo como una obligación para los creyentes del Nuevo Pacto. Esta omisión no puede ser accidental. Pablo era un fariseo entrenado, un experto en la ley mosaica. Conocía perfectamente el sistema de diezmos del Antiguo Testamento. Si hubiera querido que los cristianos diezmaran, habría sido el candidato perfecto para enseñarlo clara y sistemáticamente, pero no lo hizo. En cambio, Pablo articula un principio radicalmente diferente en 2 Corintios 9, 6-7. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Analicemos este pasaje cuidadosamente, porque contiene principios transformadores. Primero, Pablo establece una ley de siembra y cosecha. La generosidad produce cosecha abundante. Segundo, cada persona decide en su propio corazón cuánto dar. No hay un porcentaje prescrito. Tercero, la motivación importa inmensamente. No dar por tristeza o por compulsión. Cuarto, Dios valora la alegría del dador más que la cantidad donada. Este pasaje destruye completamente la base teológica del diezmo obligatorio. Si cada uno da como propuso en su corazón, entonces no hay un porcentaje universal obligatorio. Si no debemos dar por necesidad o compulsión, entonces enseñar que Dios te maldecirá si no diezmas es directamente contrario a la instrucción de Pablo.
Si Dios ama al dador alegre, entonces crear culpa, miedo o vergüenza alrededor del dar es un ataque directo contra el principio del nuevo pacto. La generosidad del nuevo pacto es voluntaria, alegre, proporcional a lo que has propuesto en tu corazón después de buscar a Dios, no determinada por fórmula religiosa externa. Pablo continúa en 2 Corintios 9, 8 a 11, explicando las bendiciones de la generosidad. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El principio aquí no es dar para obtener, sino confiar que Dios proveerá abundantemente para que puedas continuar siendo generoso. La bendición no es la prosperidad material como fin en sí mismo, sino la capacidad continua de suplir necesidades y hacer buenas obras. En 1 Corintios 16, 1 a 2, Pablo instruye sobre la ofrenda para los santos en Jerusalén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Nota la frase crucial, según haya prosperado, no según un porcentaje fijo, sino proporcionalmente a cómo Dios te ha bendecido. Si has prosperado mucho, da mucho. Si has prosperado poco, da menos. Pero siempre da algo, participando en la comunidad de generosidad. Pablo también establece el principio de que aquellos que ministran el Evangelio tienen derecho a vivir del Evangelio. En 1 Corintios 9, 13 a 14, escribe: ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pablo reconoce el precedente del Antiguo Testamento, donde los levitas vivían de las ofrendas del templo. Pero nota que no dice: así también ordenó el Señor que los cristianos diezmen. Dice que aquellos que predican el Evangelio deben ser sostenidos por aquellos que reciben el beneficio de su ministerio. El principio permanece: los ministros merecen apoyo, pero el método cambia. No un diezmo prescrito, sino generosidad voluntaria. En 1 Timoteo 5, 17 a 18, Pablo escribe: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Nuevamente, el principio es apoyo generoso para líderes ministeriales fieles, especialmente aquellos cuyo trabajo es la palabra y la enseñanza. Pero no hay mención de un porcentaje fijo o diezmo obligatorio. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar la verdad sobre la gracia financiera. El nuevo pacto ofrece algo que el antiguo pacto nunca pudo ofrecer: libertad. Libertad de la esclavitud de la ley. Libertad de la culpa de nunca ser suficientemente bueno. Libertad de la carga de la autojustificación religiosa. Y sí, libertad de la obligación del diezmo. Pero esta libertad no es licencia para egoísmo. Es libertad para una generosidad que va más allá de cualquier porcentaje. Una generosidad motivada por amor, guiada por el Espíritu Santo y responsiva a las necesidades reales en el cuerpo de Cristo y el mundo. Capítulo 8. La Iglesia primitiva y el experimento radical. Cuando leemos el libro de Hechos,
encontramos la descripción más detallada de cómo la primera comunidad cristiana manejó los recursos financieros. Y lo que descubrimos es asombroso. No hay mención del diezmo. En cambio, hay descripciones de un sistema radicalmente diferente, basado en generosidad espontánea, compartir comunitario y respuesta a necesidades específicas. Hechos 2, 44 a 45, describe la iglesia inmediatamente después de Pentecostés. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este es un modelo económico revolucionario. No era diezmo, era compartir total de recursos. No era dar un porcentaje de tus ingresos, era poner todo a disposición de la comunidad según surgieran necesidades. La motivación no era cumplir con una ley religiosa, sino expresar la unidad radical del cuerpo de Cristo. La frase clave es, según la necesidad de cada uno. La distribución no era igualitaria en el sentido matemático, sino equitativa, basada en necesidades reales. Si una familia tenía un miembro enfermo, recibía más recursos. Si una viuda no tenía medios de sustento, era cuidada completamente. Si alguien tenía abundancia, compartía generosamente. Hechos 4, 32 a 35 expande esta descripción. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Nota la frase devastadora: no había entre ellos ningún necesitado. Este era el objetivo del sistema, no recaudar un porcentaje específico, sino eliminar la necesidad dentro de la comunidad. Contrasta esto con muchas iglesias modernas donde se enfatiza el diezmo meticulosamente, pero todavía hay miembros luchando financieramente, incapaces de pagar facturas médicas, enfrentando desalojos, sin recursos para emergencias. El énfasis está invertido. La iglesia primitiva se enfocaba en eliminar la necesidad. Muchas iglesias modernas se enfocan en asegurar el diezmo. El ejemplo más famoso de este principio en acción es Bernabé. Hechos 4, 36 a 37 dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé no dio el 10% de su propiedad, vendió toda la propiedad y donó el precio completo. Esto es generosidad del 100%, o no del 10%, y no fue obligado por ley, sino motivado por amor y la obra del Espíritu Santo en su corazón. Inmediatamente después, Hechos presenta el contraste oscuro de Ananías y Zafira en Hechos 5, 1 a 11. Esta pareja también vendió una propiedad, pero secretamente retuvo parte del precio mientras pretendía dar todo. Pedro los confronta no por no dar todo, sino por mentir al Espíritu Santo. Pedro dice explícitamente en el versículo 4: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? El punto crucial aquí es que dar era completamente voluntario. No había obligación de vender la propiedad. Una vez vendida, no había obligación de donar todo el dinero. El pecado no fue retener parte del dinero, fue pretender haber dado todo cuando no lo habían hecho. Fue hipocresía y engaño, no falla en diezmar.
Esta historia confirma que el sistema de la iglesia primitiva era radicalmente voluntario. No había porcentaje fijo requerido. Podías dar todo, dar la mitad, dar nada, y eso era aceptable. Lo que no era aceptable era la duplicidad, pretender una generosidad que no poseías para ganar prestigio espiritual. El sistema se basaba completamente en corazones transformados que respondían libremente al Espíritu Santo, no en cumplimiento obligatorio de porcentajes. Dale like si estás viendo la diferencia radical entre la iglesia primitiva y muchas prácticas modernas. A medida que la iglesia se expandía más allá de Jerusalén, Pablo organizó ofrendas para los creyentes empobrecidos en Judea. En Romanos 15, 26 a 27, escribe: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también servirles con los materiales. Nota la frase, tuvieron a bien. Era voluntario, era alegre, era generoso. No era un diezmo prescrito, sino una respuesta de amor y gratitud. Este modelo de generosidad del nuevo pacto era superior al diezmo del Antiguo Testamento de múltiples maneras. Era más personal, respondiendo a necesidades específicas en lugar de cumplir con porcentajes abstractos. Era más flexible, permitiendo variación basada en circunstancias individuales. Era más transformador, requiriendo cambio interno del corazón en lugar de cumplimiento externo. Y era más poderoso, a menudo produciendo generosidad que excedía con creces el 10%, porque fluía del amor y no de la obligación. Capítulo 9. Cuando la generosidad reemplaza la obligación. El cambio del diezmo obligatorio a la generosidad voluntaria representa una de las transiciones más radicales entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero muchos líderes cristianos resisten este cambio porque temen que sin la obligación del diezmo, las personas darán menos y las iglesias sufrirán financieramente. Este miedo revela una falta fundamental de confianza en el poder transformador del Evangelio. Si el Evangelio realmente cambia corazones, entonces los corazones transformados serán generosos sin necesidad de mandatos legales. Si necesitas amenazar a las personas con maldiciones para que den, entonces tu mensaje no ha transformado sus corazones, solo ha manipulado su comportamiento. El versículo más frecuentemente abusado para imponer el diezmo es Malaquías 3, 8 a 10. Este pasaje es citado incansablemente en sermones sobre finanzas. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Este pasaje suena convincente hasta que examinas el contexto. Primero, Malaquías está hablando específicamente a Israel bajo el antiguo pacto, no a la iglesia bajo el nuevo pacto. Segundo, está dirigido a los sacerdotes corruptos que estaban robando los diezmos destinados al almacén del templo para su propio beneficio. Tercero, el alfolí era literalmente el almacén del templo, donde se guardaban granos para alimentar a los levitas y sacerdotes. No es la cuenta bancaria de una iglesia moderna. Cuarto, aplicar una maldición del antiguo pacto a creyentes del nuevo pacto que están bajo la gracia
contradice completamente Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Aplicar Malaquías 3 a cristianos del Nuevo Pacto es hermenéuticamente irresponsable y pastoralmente abusivo. Es tomar un pasaje dirigido a una audiencia específica, en un contexto específico, bajo un pacto específico, y universalizarlo de una manera que el texto nunca pretendió. Es similar a decir que los cristianos deben ofrecer sacrificios de animales porque Levítico lo ordena, o que no pueden comer cerdo porque Deuteronomio lo prohíbe. Reconocemos que esas leyes eran para Israel bajo el antiguo pacto y han sido cumplidas en Cristo. El diezmo está en la misma categoría. Comenta si alguna vez has experimentado culpa o manipulación relacionada con el diezmo. La tragedia es que muchos creyentes genuinos viven bajo condenación constante porque luchan financieramente y no pueden dar el 10% de sus ingresos. Sienten que están robando a Dios. Sienten que están bajo maldición. Sienten que Dios está decepcionado de ellos. Y esta culpa es completamente innecesaria y contraria al Evangelio. Romanos 8. 1 declara: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, no estás bajo maldición por no diezmar. Estás bajo gracia. La generosidad del nuevo pacto es radicalmente diferente. Primero, es motivada por amor, no por miedo. Primera de Juan 4:18 dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en amor. Dar por miedo a la maldición no es generosidad bíblica, es manipulación religiosa. Segundo, es proporcional a cómo has sido bendecido. Primera de Corintios 16:2 dice: Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte